Mandar otra vez. Ahí está. Dale. Una, dos, tres. Dale. Buenas noches a todos. Pues nosotros nos tocó exponer la unidad de la materia, estructura y periodicidad. Mi nombre es Jesús Oscar Hernández Bernal y ahorita se presentan mis compañeros. ¿Ya? Ay, preséntate, pues. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Axel Agustín. Y pues yo expongo el primer, que es base experimental de la teoría cuántica. La cuántica y la estructura atómica son dos conceptos fundamentales en la física que prácticamente nos permiten comprender el comportamiento de las partículas subatómicas y su naturaleza de la materia a un nivel un poco más profundo. Esta idea esta idea revolucionaria ha cambiado nuestra forma de ver el mundo y han dado lugar a avances científicos y tecnológicos. La teoría cuántica prácticamente se basa en la idea de las partículas subatómicas, como los electrones y los fotones. No se comportan como partículas clásicas, sino como ondas, ay, chingas, ya, sino como ondas probabilísticas. Esto significa que su comportamiento está sujeto a principios de incertidumbre y superposición de estados. Bueno, pues la teoría cuántica fue desarrollada a lo largo del siglo XX por los científicos Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr y Wilhelm Einstein, entre otros más. En cuanto a la estructura atómica, están compuestos por un núcleo central cargado positivamente, que contiene protones y neutrones rodeado por electrones en órbitas específicas. Estos órbitas a niveles de energía están cuantitizadas, lo que significa que los electrones solo pueden tener ciertos valores discretos de energía. Además, los electrones pueden saltar entre diferentes niveles de energía, emitiendo o absorbiendo fotones de luz. Estos conceptos tienen importantes implicaciones en diversos campos de la ciencia y la tecnología, desde la física de partículas y la química hasta la electrónica y computación cuántica. La teoría cuántica y la estructura atómica nos permite entender distintos fenómenos como el espectro de emisión y la absorción de luz, así como también el comportamiento dual de las partículas, el efecto túnel cuántico y entre otras cosas más. Bueno, pues en resumen, la teoría cuántica y la estructura atómica son fundamentales para comprender el mundo subatómico y han transformado nuestra visión del universo. Estos conceptos también desafían nuestra intuición clásica y nos abren las puertas a un mundo fascinante, con probabilidades científicas y tecnológicas también. Bueno, pues algunos puntos de tema. El primero sería el modelo atómico de Bohr, que prácticamente propone que Niels Bohr en 1913, este modelo postula que en los electrones se encuentran órbitas circulares alrededor del núcleo atómico y pues que cada órbita tiene un nivel de energía cuantitizado y que los electrones pueden saltar de una órbita a otra emitiendo o absorbiendo de fotones. Este modelo fue importante para entender la estabilidad de los átomos y explicar los fenómenos como el espectro de emisión y la absorción de luz. Otro punto importante también sería el efecto fotoeléctrico, descubierto por Albert Einstein en 1905. Este experimento mostró que la luz puede comportarse como partículas o fotones. Cuando se ilumina un metal con la luz en cierta frecuencia, los electrones pueden ser liberados y la energía de los fotones es suficiente para
superar dicha energía del enlace del electrón. Este efecto demostró que la luz tiene naturaleza cuántica y contribuyó al desarrollo igual de la teoría cuántica. Mm, Otro punto importante también sería el experimento de doble rendija. Este experimento clásico fue realizado con partículas subatómicas como electrones y fotones. Muestra un comportamiento dual de las partículas. Al pasar a través de dos rendijas, pues prácticamente las partículas crean un patrón indiferente característico de las ondas. Esto revela que las partículas tienen una naturaleza ondulada y que su comportamiento está sujeto a la superposición de estos cuánticos. El cuarto punto importante también sería la espectroscopia. Prácticamente esta técnica se utiliza para estudiar la interacción entre la radiación eh, la radiación electromagnética y pues la materia. Permite analizar el aspecto de emisión o la absorción de luz por parte de átomos y moléculas para así poder determinar sus propiedades cuantitativas. El espectro La espectroscopia ha sido fundamental para el desarrollo de la teoría cuántica, ya que proporciona evidencia experimental sobre los niveles de energía discretos y las transiciones eléctricas de los átomos. Ah, también sería el principio de incertidumbre de Heisenberg, formulado por Heisenberg en 1927. Este principio establece que es imposible conocer con precisión simultáneamente la posición y el momento de cada partícula subatómica. En cuanto más precisamente se conoce la posición pues se conoce su momento y tales en la teoría cuántica. Como sexto punto, igual, tenemos el experimento del túnel cuántico. Este prácticamente demuestra que las partículas pueden atravesar barreras de energía incluso cuando no tienen suficiente energía cinética para hacerlo según las leyes clásicas. Según la mecánica cuántica, existe una probabilidad finita de que una partícula atraviese una barrera de potencial debido a su naturaleza ondulatoria. Pues este fenómeno se conoce como el túnel cuántico y ha sido confirmado experimentalmente entre varios sistemas. Pues estos conceptos y experimentos no solo son algunos ejemplos de la base experimental de la teoría cuántica y la estructura atómica, ya que la teoría cuántica ha revolucionado nuestras comprensiones del mundo subatómico y ha llevado al desarrollo de numerosas tecnologías, como los dispositivos electrónicos y la computación cuántica. Pues prácticamente en este tema podemos comprender cómo funcionan las partículas subatómicas, cómo se organizan los átomos y cómo se comportan en el nivel cuántico. También porque nos permite entender fenómenos como la dualidad onda-partícula, la superposición de estados y la incertidumbre cuántica. Además, también nos brinda las bases para desarrollar las tecnologías como la computación cuántica y la nanotecnología. Bueno, eso fue todo del primer tema. El segundo tema que me tocó exponer a mí sería la periodicidad química, que prácticamente es un concepto fundamental en la química, que, que nos ayuda a comprender y organizar los elementos químicos de manera sistemática. Pues se basa prácticamente en la observación de las propiedades de los elementos que varían periódicamente con respecto a su número atómico. Pues un ejemplo de esto sería la tabla periódica de los elementos, que es una representación gráfica de esta periodicidad, ya que los elementos están dispuestos en filas horizontales llamadas periodos y columnas verticales llamadas grupos.
Cada elemento tiene pues un número atómico único que le indica la cantidad de protones en su núcleo. La periodicidad química se manifiesta en las propiedades físicas y químicas en los elementos. Por ejemplo, sería radioatómico, la energía de ionización y la afinidad electrónica que exhiben patrones periódicos a medida que avanzan en la tabla periódica. Estos patrones periódicos son el resultado pues de la distribución de los electrones en niveles de energía y subniveles atómicos, pues ya que la configuración electrónica está pues determinada a la forma en que los electrones interactúan entre otros átomos y moléculas, los que afectan sus propiedades químicas. La periodicidad química también es crucial para predecir comportamientos químicos, identificar tendencias de radiactividad y comprender las relaciones entre los diferentes elementos. Además, también que proporcionan una base sólida para el diseño y desarrollo de compuestos químicos, así como la comprensión de fenómenos como las reacciones químicas y las propiedades de los materiales. Pues, en resumen de este tema, pues sería la periodicidad química nos permite organizar y prácticamente comprender las propiedades de cada alimento de una manera más sistemática. Es una herramienta esencial en la química que nos ayuda a predecir comportamientos y establecer, pues, relaciones entre los diferentes elementos en la tabla periódica. Pues, algunos puntos importantes que podríamos resaltar pues, de este tema de la periodicidad sería que la química se refiere a las variaciones periódicas de las propiedades de los elementos en la tabla periódica. También que los elementos están organizados en periodos y grupos específicos en la tabla. Que las propiedades físicas y químicas de los elementos como la electronegatividad, el radioatómico y la energía de ionización exhiben pues patrones periódicos a medida que avanzan con la tabla periódica. Estos patrones periódicos pues son prácticamente el resultado de niveles de energía y subniveles atómicos. La configuración electrónica de un elemento determina su radioactividad y su capacidad para formar pues dichos compuestos químicos. También la periodicidad química nos permite predecir comportamientos químicos, identificar tendencias en las propiedades de los elementos y establecer relaciones entre ellos. También la tabla periódica es una herramienta fundamental en la química, ya que proporcionan información clave sobre los elementos y sus propiedades, ya que la comprensión de la periodicidad química es crucial para el diseño y pues posteriormente el desarrollo de compuestos químicos, así como la comprensión de fenómenos químicos y propiedades de dichos materiales. Pues en resumen, la periodicidad química nos permite organizar y comprender propiedades de los elementos, pues prácticamente de la tabla periódica, todo aquello que existe en el mundo y de dónde extraemos dichos materiales, ya que nos ayuda a predecir comportamientos y establecer las relaciones entre ellos, ya que es una herramienta esencial para la química moderna. Bueno, a mí me tocó el tema de desarrollo de la tabla periódica moderna. La tabla periódica está ligada a la necesidad del ser humano para detectar patrones y elementos que lo rodean. El desarrollo de la tabla se reconoció cuando había relaciones numéricas entre los elementos. Gracias a esto, muchos desempeños de científicos, la tabla periódica actual cuenta con 118. Bueno, la historia empezó cuando John Newlands, el químico alemán, organizó más de 60 elementos conocidos por el orden de peso atómico en 1865. Newlands se percató de similitudes entre el primer elemento y el octavo, el segundo y así sucesivamente. Del mismo modo que lo hacen las 8 notas en una octava musical. Fue así que propuso la ley de las octavas,
La propuesta de Newland fue reconocida en su momento la comunidad científica cuando intentó publicar su trabajo en Chemical Society. Se le rechazó, bueno, aduciendo dicha propuesta que era arbitraria como el haber sugerido un orden alfabético. Dmitry Mendeleev es el siguiente científico que produjo una tabla basada en los pesos atómicos, pero arreglados periódicamente. Tal elementos propuso similares. Eh, estaban a un lado otras líneas horizontales. La tabla periódica de Mendeleev contenía los dos elementos conocidos, además bajo los espacios blancos para los elementos desconocidos. Por el momento era galio, escalio y germanio, produciendo sus propiedades. En 1871, Mendeleev redimensiona la tabla y presenta 8 columnas, conocidas como la versión corta de la tabla. Mendeleev predijo que el potencial de descubrimiento tenía una masa atómica de 68, una densidad de 6 gramos por centímetro cúbico y un punto de fusión más bajo. 6 años después, Emily Lacon de Bosch-Brand aisló el galio que encajaba a la perfección en el espacio dispuesto con una masa atómica de 69.7 y una densidad de 5.9 gramos por centímetro cúbico. El siguiente es Charles Yane. A pesar del moderno aspecto que lucía la tabla, todavía se llevaron a cabo algunas modificaciones. Es justicia considerar que la versión de Charles Yane como la más influyente, adaptando el enfoque físico, empleando una teoría cuántica recientemente descubierta en aquellos días, para crear un diseño basado en configuraciones de electrones y resultados. Fue una tabla escalonada por la izquierda, que aún hoy es preferida de muchos físicos. Curiosamente, Janet también dejó espacio para 120 elementos, en aquel entonces que se conocía como 92 elementos conocidos. Bueno, en la actualidad se conoce 118 elementos. Y esa es la tabla que, bueno, se ve en la imagen, que todavía no está bien construida. La tabla moderna es la versión, bueno, el diseño definitivo. Es la versión directa de Janet, porque empleó los metales alcalinos como el litio, los metales alcalinoterios como el vidrio. El problema de este formato es que no encajaba en una página o en póster, por lo que la fila F son recortados para así tener la tabla periódica actual. Y bueno, esto sería todo lo del tema de la tabla periódica, de cómo fue su historia. Bueno, a mí me tocó la clasificación periódica de los elementos. La clasificación periódica es una organización de los elementos químicos en una tabla llamada la tabla periódica. Los elementos se organizan en filas y se llaman periodos, y las columnas se llaman grupos. La tabla periódica ayuda a los químicos a entender las relaciones entre los elementos y predecir su comportamiento químico. Cada elemento químico es representado con un símbolo. Por ejemplo, el hidrógeno, su representación es la H y el oxígeno es la O. También en la historia cronológica de la tabla periódica, John Berzelius clasificó los elementos según la electronegatividad de cada elemento. William Proust propuso el ordenamiento en base al hidrógeno. John Devereaux propuso el ordenamiento en base a las tiradas que tenía cada uno de los elementos.
Y Newell propuso el ordenamiento según sus masas atómicas. Dmitri Mendeleev clasificó los elementos a base de sus propiedades químicas. La tabla periódica es fundamental, ya que permite comprender la diversidad y coherencia del material del universo. Aporta una estructura lógica y ordena para estudiar y predecir el comportamiento de los elementos, lo que ha llevado a avances significativos a la ciencia, las tecnologías. Además, no muestra la belleza simplificada de la complejidad de la naturaleza. La tabla periódica siempre se ha relacionado con lo que son los elementos y para poder clasificarlos y así conocer su número atómico o otras cosas. Actualmente la tabla periódica cuenta con 118 elementos por el momento, y eso sería todo. Bueno, mi nombre es Sandra López Alfaro y me tocó exponer el tema de propiedades atómicas y variaciones periódicas. En sí son, me parece que son 6 temas. Es la carga nuclear efectiva, el radio atómico, el radio iónico, la energía de ionización y afinidad electrónica y electronegatividad. Para empezar, sería la carga nuclear efectiva, que es también conocida como efecto pantalla o apantallamiento. Como podemos ver en la imagen, las flechas de color celeste simbolizan la fuerza de atracción entre el núcleo positivo y los electrones más externos, que sería negativo. Y las flechas rojas simbolizan la fuerza de repulsión entre electrones, ya que tienen las mismas cargas. En la tabla periódica, la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha en los periodos y disminuye de arriba hacia abajo en las familias o grupos, así como lo muestra en la imagen. Como siguiente tema está el radio atómico, que corresponde a la mitad de la distancia que hay entre dos núcleos, que son iguales y se encuentran uno al lado del otro. Como se puede ver en la imagen, la línea de color verde corresponde a la distancia entre los dos núcleos iguales y el radio atómico, que es la mitad de esa distancia. En la tabla periódica, el radio atómico disminuye de izquierda a derecha en los periodos y aumenta de arriba a abajo en los grupos. Uy. En el caso del radio iónico, es el radio de los cationes y de los aniones. Se mide por difracción de rayos X. El radio iónico afecta propiedades químicas y físicas de los compuestos iónicos. Un átomo neutro que se convierte en un catión se espera que cambie su radio si forma un anión. Como podemos ver en la imagen, se representa perfectamente. En el caso del color morado, del átomo morado, se convierte en un catión y el radio, y su radio cambia. Y en el caso del átomo fósforo, que es el color verde, se convierte en un anión
y por la fuerza de la carga nuclear aumenta el radio. En sí, la variación del radio iónico se describe como el aumento hacia la izquierda y hacia abajo, ya que es de izquierda hacia abajo, ya que el catión será más pequeño que el átomo neutro correspondiente, porque tendrá un exceso de carga positiva que atraerá más fuertemente a los electrones. Además, cuando mayor sea la carga del catión o anión correspondiente. El siguiente tema es energía o potencial de ionización. Existe una relación entre la configuración electrónica y el comportamiento químico. La estabilidad de los electrones es reflejada en la energía de ionización de los átomos. Esta es la energía mínima, es expresada en kilogramos sobre mol. Esta es la cantidad de energía necesaria para remover el electrón que se encuentra más alejado del núcleo y del átomo, así como lo muestra en la imagen. En el caso de la energía de ionización, en la tabla periódica, la energía aumenta de izquierda a derecha en los periodos y disminuye de arriba hacia abajo en los grupos o familias. En la afinidad electrónica es la capacidad de un átomo de aceptar uno o más electrones. Es un cambio de energía. Es un cambio de energía que sucede cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón en forma de anión. En la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha en los periodos y disminuye de arriba hacia abajo en los grupos, como se puede observar en la imagen. Y por último tenemos electronegatividad, que es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones de la misma manera que la afinidad electrónica y la energía de ionización, es decir, que ambas tienen el mismo funcionamiento, pero, bueno, parecido funcionamiento. Cuando los átomos se encuentran formando un enlace químico, uno de los átomos tiene mayor tendencia de quedarse con los electrones. Del otro, por lo tanto, se dice que es 5 más electronegativo, es decir, que de todos es el más electronegativo. Y con esto concluyo la presentación, que es en la tabla periódica. En el caso de la electronegatividad, aumenta de izquierda a derecha en los periodos y de abajo hacia arriba en los grupos. Y sería todo. Bueno, el otro tema es propiedades químicas, su variación periódica, tendencias generales y por grupos. Enseguida les diré algunas de las tendencias generales. Una de las tendencias generales, radio atómico, que disminuye de izquierda a derecha en un periodo y aumenta de arriba hacia abajo en un grupo. Esto se debe a la mayor carga nuclear efectiva que atrae los electrones hacia el núcleo. Otra de las tendencias generales es electronegatividad, que aumenta de izquierda a derecha y disminuye de arriba hacia abajo. En un grupo igual, los elementos más electronegativos tienen una mayor afinidad por los electrones. La energía de ionización
Aumenta de izquierda a derecha en un periodo y disminuye de arriba a abajo en un grupo. Representa la energía necesaria para eliminar al electrón de un átomo. Y en tendencias por grupo, pues tenemos lo que es, pues lo que son las de metal alcalino, que es un grupo 1, que tienen baja electronegatividad y baja energía de ionización. Son altamente reactivos y tienden a perder a un electrón por formar iones positivos. Otros serían los metales alcalinotérreos, que son el grupo 2, que comparten algunas propiedades con metales alcalinos, pero requieren más para perder electrones. Y los otros son los halógenos, que son pues, un grupo más avanzado, que es el grupo 17. Son altamente electronegativos y reactivos, tienden a ganar un electrón para formar iones negativos. Otros serían los gases nobles, que son del grupo 18. Son inertes y un poco reactivos. Debido a su compleja capa de electrones, tienen alta energía de ionización, electronegatividad baja. Estas tendencias generales y por grupos en la tabla periódica son útiles y predecir cómo los elementos interactúan químicamente y explican mucho de las propiedades observadas en los compuestos químicos. El estudio de las propiedades químicas y su variación periódica. En la tabla periódica revela una riqueza de patrones y tendencias fascinantes. Estas tendencias generales y por grupos permiten a los científicos comprender los elementos que reaccionan y combinan para formar compuestos, identificar elementos con propiedades similares, ya sea agruparlas en columnas o ya sea grupos. Predecir comportamientos químicos basados a la posición de un elemento en la tabla periódica. También les facilita la síntesis de nuevos compuestos y materiales. Contribuyen al diseño tecnológico más eficiente y sostenible. Y pues profundizar nuestro conocimiento sobre la química de la materia y sus aplicaciones en campos como la medicina, la energía y la industria. Eso es en lo que nos apoya a nosotros todos los elementos químicos. En resumen, estas tendencias periódicas en las propiedades químicas son esenciales para avanzar en la ciencia y mejorar la calidad de vida. Pues eso sería todo lo de mi tema. Y bueno, para concluir, el siguiente tema es elementos de importancia económica, industrial y ambiental en la región o en el país. Los elementos de importancia económica serían el hidrógeno, que son para la producción de amoníaco, en la producción de ácido clorhídrico al combinarse con cloro, refinación de petróleo, hidrógeno de aceite. El otro es bromo, que se utiliza para fertilizante. El siguiente sería el carbono, importante para la vida cotidiana. El nitrógeno, que se encuentra en la mayor parte en átomos. El oxígeno también es importante para el ser humano y, bueno, para que nosotros vivamos. Flúor es bueno, se usa en las pastas dentales. El cloro se utiliza para la elaboración de plásticos y para desinfectar. También está el bromo y por último está el yodo, que son productos que se utilizan en productos farmacéuticos y pinturas para fotografía. El otro es elemento en importancia industrial, que sería el aluminio, que se utiliza para lámina o utensilios domésticos. El otro sería el mercurio, que es un buen conductor eléctrico. Antimonio, que se imprenta en baterías y textiles. También está la plata, que se utiliza en joyas y aparatos electrónicos y también se utiliza para soldaduras. El cobre, que es un buen conductor y también en elaboración de monedas. El plomo para
varios y acumuladores. El hierro que se utiliza en la industria, en el arte y en la medicina. Y el oro, que serían las que se utilizan en las joyerías, en piezas dentales o en equipos científicos. Por último está elementos de importancia ambiental, que el primero está el bromo. Contamina el aire, además se utiliza lacrimógeno. El azufre, que contamina el aire y si son mezclados también produce lluvias ácidas. El cadmio, que contamina el aire y el agua. El mercurio, que contamina también el aire y causa envenenamiento, bueno, si lo consumes. El antimonio, ese produce envenenamiento por ingestión o inhalación. El arsénico, que está el fósforo también, se sintetiza de pinturas plaguicidas y fertilizantes. El plomo contamina el aire, agua y el suelo. Cuando se inhala o ingiere produce una enfermedad conocida, saturnismo. El cloro contamina el aire y son corrosivos también. El cromo son compuestos perjudiciales para el organismo. Magnesio, los polvos y humos contienen manganeso y causa envenenamiento. También, además contamina el agua, perdón. Y bueno, esto sería todo el tema que nos tocó. ¿Qué más quieren cubrir? Pues sería todo. Gracias. Bueno, hasta pronto. Adiós.